Muy bien, gente. Tema 8 aquí, movimiento circunferencial uniforme. ¿Qué cosa vamos a estudiar aquí? Bien, este movimiento circunferencial ya para facilitarles la vida, este es parecido al MRU que nosotros estudiamos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la trayectoria no es rectilínea, simplemente. Aquí la trayectoria cambia a circunferencial. Disculpen que estoy un poco con garganta irritada. Entonces definimos aquí este MCU como aquel movimiento con trayectoria circular y a velocidad constante, velocidad aquí uniforme, constante, semejante al MRU. Pero acá hay una leve diferencia, pequeña diferencia. Veamos aquí. Observa esta partícula que describe esta trayectoria circunferencial. Claro, a medida que se va recorriendo aquí esta trayectoria, esta partícula va a recorrer arcos, pedazos aquí de la trayectoria, se llaman arcos. Pero aparte de describir arcos, también describe ángulos centrales. Por lo tanto, tanto los arcos tanto los arcos como el ángulo central van a variar a medida que esta partícula recorre aquí toda esta trayectoria circunferencial. Por lo tanto, si tenemos arcos y ángulos centrales que van variando, aquí van a aparecer dos velocidades. Una es la velocidad tangencial, representada por este vector que ven aquí, y la otra es la velocidad angular, que lo vamos a representar por este omega, velocidad angular. Por lo tanto, si estamos hablando de un MCU con velocidad uniforme, ambas, tanto la velocidad tangencial como la angular, van a ser constantes. Y la característica principal, recuerden que en el MRU distancias iguales en iguales intervalos de tiempo, aquí la misma historia. Aquí recorre arcos iguales en iguales intervalos de tiempo. Y también ángulos centrales iguales en iguales intervalos de tiempo. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes, gente, parecidas al MRU. Si hablamos de ángulo central, velocidad angular y tiempo, aquí tenemos la primera ley. El ángulo central es igual a la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Y si hablamos de velocidad tangencial y arcos, aquí tenemos la ley parecida, semejante. El arco va a ser igual velocidad tangencial multiplicado por el tiempo. Entonces estas son las dos únicas leyes que aquí rigen el MCU. Veamos algunas definiciones, rapidito. La longitud de arco, gente. La longitud de arco se define como el ángulo central multiplicado por el radio. Observen aquí en la figura, tenemos el ángulo central y la longitud llamada radio. Multiplicamos esos dos y tenemos el arco. Ahí está la definición. Disculpen, gente. Definición del arco. Número 2 tenemos el periodo. Si consideramos la pelotita aquí, todo el tiempo que demora para dar una vuelta y llegar al mismo punto de partida se llama periodo. Tiempo en dar una vuelta o revolución. Vuelta o revolución es lo mismo. Número 3 tenemos la frecuencia. Es lo inverso del periodo. Si decimos que el periodo es el tiempo en dar una vuelta, lo inverso sería la vuelta en un determinado tiempo. Número de vueltas en un determinado tiempo. Si yo considero únicamente una vuelta, el tiempo se llama periodo, por lo tanto la frecuencia se define 1 entre el periodo. 1 entre el periodo es un tiempo, la unidad, hablando de unidades. El periodo es un tiempo, 1 entre segundos, segundo a la menos 1, esto recibe el nombre de Hertz. Unidad ahí de la frecuencia. Número 4 tenemos la velocidad angular, lo que les estaba comentando. La unidad está en radianes por segundo, la cantidad de ángulo central por unidad de tiempo ahí. A partir de la ley que tenemos aquí arriba, si el tiempo pasa a dividir, tenemos que la velocidad angular es el ángulo central entre el tiempo. ¿Ok? Si yo considero una vuelta completa es un ángulo central de 360 grados, ¿verdad? En radianes sería 2pi. Por lo tanto, si yo considero una vuelta, el ángulo es 2pi y el tiempo se llama periodo, 2pi entre el periodo es la velocidad angular.
Oye, pero uno entre el periodo se llama frecuencia. Por lo tanto, la velocidad angular se puede escribir como 2pi por la frecuencia. También es otra relación válida. Una cosilla aquí, gente, que hay que tenerlo presente, que una revolución o vuelta equivale a un ángulo central de 360 grados, que en radianes es 2pi. Por lo tanto, una revolución, una vuelta es 2pi radianes. Grábate ese detalle bien bacán. Seguimos. Número 5 tenemos la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es aquel vector tangente aquí a la trayectoria. ¿Cómo se define? A partir de esta ley, el tiempo pasaría a dividir al arco, por lo tanto la velocidad tangencial es el arco entre el tiempo. ¿Cuáles son las unidades? Metros por segundo, la unidad de la rapidez ahí que nosotros ya estamos acostumbrados. Número 6 tenemos la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, radial o central o normal. Son los nombres que recibe esta aceleración. ¿Por qué centrípeta, profesor? Porque se dirige hacia el centro. ¿Hacia el centro de quién? Hacia el centro de la trayectoria. Observa aquí la pelotita, tenemos la velocidad tangencial, el arco, el radio, el ángulo central, y la aceleración centrípeta se dirige hacia el centro, ahí, de la trayectoria. Por lo tanto, esta aceleración centrípeta la podemos calcular con esta formulita, la velocidad tangencial aquí que tiene elevado al cuadrado, entre el radio, o velocidad angular elevado al cuadrado multiplicado por el radio. El radio es el radio aquí de la trayectoria que sigue la pelotita. Correcto, gente. Esta aceleración centrípeta, gente, es la responsable del movimiento circunferencial uniforme. Movimiento circunferencial en general. Es la responsable. Seguimos. Ahora veamos la transmisión de movimientos. Vamos a considerar dos discos, en este primer caso, que sean concéntricos. ¿Qué significa que sean concéntricos, profesor? Significa que comparten el mismo centro. Por ejemplo, que el disco A y el disco B tienen el mismo centro. Y si lo ves aquí, esto es una vista de planta. Si lo ves ahí de perfil, tienes el disco A arriba y el disco B abajo, mismo centro. ¿Qué es lo que se cumple cuando tenemos discos que comparten ahí el mismo centro, o que sean concéntricos? Aquí se va a cumplir que la velocidad angular para ambos va a ser lo mismo. ¿Correcto? Y el otro caso es la transmisión de movimiento en la cual tienen un punto de tangencia común o unidos por una faja, así como en la bicicleta, la Catalina mayor y la menor. Transmisión de movimiento por la cadena. Ahí tenemos un ejemplo ahí en la vida real de la transmisión de movimientos. ¿Qué es lo que se va a cumplir en este caso? Como tienen un punto en común de tangencia, un punto de tangencia común, o unidos aquí por una faja o una cadena como en la bicicleta, lo que se va a cumplir es que su velocidad tangencial del disco A y de B van a ser lo mismo. Entonces con esto ya podemos resolver nuestros problemitas. Bien, gente, empezamos con el problema 1. Problema número 1. En el siguiente movimiento circunferencial, la partícula recorre 10 pi metros de longitud de arco. Observa, desde el punto A se va hasta el punto B. Determine el ángulo barrido por su radio. Aquí está el radio. ¿Qué ángulo barre cuando va desde el punto A hasta el punto B? O sea, este ángulo central. Eso es lo que me piden calcular. Muy bien, gente, déjame exagerar aquí la figurilla. A partir de la figura, ¿qué es lo que podemos obtener como datos? Observa, desde A a B, todo esto es la longitud del arco, o sea, el arco, que lo hemos representado por la letra S mayúscula. Este es el arco, 10 pi metros. ¿Qué más? Tenemos el radio. Esto representaría el radio de esta trayectoria circunferencial. Ahí tenemos el radio. Oye, me piden el ángulo central. Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es la relación entre el arco, el radio y el ángulo central? Esa es nuestra pregunta. ¿Cuál es la relación? Regresamos aquí a nuestra parte teórica. Observa aquí, el arco aquí es igual, ángulo por el radio. Por lo tanto, esta es nuestra fórmula que vamos a emplear aquí. Simplemente reemplazamos, gente. A ver, gente, no te emociones. Desde el punto A hasta el punto B, nosotros queremos saber cuál es el ángulo central. Reemplazamos. El arco ya lo tenemos, 10 pi metros.
10 pi metros. El ángulo, no sé, y el radio, 2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el ángulo central? A ver, dímelo. El 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Cómo pasa, gente? Pasa dividir. Ahí está, ya lo dijo el amigo. Por lo tanto, ahí el ángulo sería 10 entre 2, 5 pi. ¿Qué cosa? Radianes. Estamos hablando ahí del ángulo. Por lo tanto, ya está. 5 pi radianes. Y ya tenemos el problema resuelto. Respuesta B de un bolo. ¿Correcto, gente? ¿Difícil? Difícil, ¿verdad? No hay ningún secreto aquí, la fórmula directa. Muy bien, comentarios. ¿Todo bien, gente? Ok, Eric. Seguimos. Problema 2. Uy, hay que aumentar el nivel, pues. Problema 2. Una partícula realiza un MCU. Determina el tiempo que emplea en recorrer el tramo BC. Desde A hasta B emplea 2 segundos. A ver, ¿cómo interpretamos este problema? Gente, queríamos saber, ahí está, el tiempo desde B hasta C. Eso es lo que queremos saber. Vamos a poner esto como nuestra incógnita, el tiempo desde B hasta C. Esta es nuestra incógnita, es lo que queremos calcular. Pero el problema te da que el tiempo desde A hasta B es 2 segundos. Como realizo un MCU, la velocidad angular va a ser constante. Muy bien, gente. A partir de estos datos queremos saber cuál es el tiempo que demora la partícula ir desde el punto B hasta el punto C. Si sabemos que desde el punto A hasta el punto B es 2. 8. ¿Alguien dijo por ahí la alternativa, la respuesta? Sí, gente, es 8. ¿Cómo lo supo el amigo? Me imagino, él sí, por el ángulo, exactamente. A partir del dato que la velocidad angular es constante, gente, solamente mirando el ángulo ya te das cuenta que el tiempo va a ser 4 veces. ¿Por qué, profe? Observa ahí. Oye, 120 yo lo puedo escribir como 4 veces ¿qué? 4 veces 30. ¿Correcto? O sea, la relación aquí del ángulo es el ángulo del arco BC es 4 veces el arco o el ángulo aquí entre A y B. Allá, si aquí es 4 veces lo que es en el tramo AB, si el tiempo en el tramo AB es 2, ¿aquí cuánto será? 4 veces. Por lo tanto, ahí el amigo ya lo hizo directo. 4 veces lo que se demora en el tramo AB. Y al final de tu vida ahí, aplicando el razonamiento, 4 por 2, 8 segundos. Muy bien, gente, muy bien. Excelente. Ustedes son lo máximo. Respuesta, casa. Ahí está. Directo, ¿no? Al ojo. Profe, ¿y otra manera de hacerlo? Bueno, la otra manera de hacerlo es, sabiendo que esta velocidad angular es constante, nosotros decimos que en el tramo AB y en el tramo BC, las velocidades angulares son la misma, es la misma. Por lo tanto, si regresamos a nuestra ley, aquí, la velocidad angular es el ángulo entre el tiempo, y vamos a usar esta fórmula en este problema. Para AB, para el tramo AB, su ángulo central es 30, AB. Y para el tramo BC, el ángulo central es 120. El tiempo lo tenemos y yo quiero hallar el tiempo entre BC. Simplemente vamos a reemplazar aquí. ¿Cómo quedaría la velocidad angular en el tramo AB? Lo hacemos directo, gente. A ver, en el tramo AB sería el ángulo AB dividido entre el tiempo AB. ¿Cómo, profe? Estoy siguiendo esta fórmula. Para el tramo BC sería el ángulo del tramo BC dividido entre el tiempo del tramo BC que yo quiero calcular. Rápidamente. El ángulo AB, 30. El tiempo AB, 2. Aquí en la derecha, el ángulo entre BC, 120.
El tiempo entre BC es lo que yo quiero calcular. Multiplicas en aspa, plu, pla, plin, y ya está. El tiempo entre BC te queda 8. Claro, tiene que salirte lo mismo. 8 segundos. Es el camino más largo, el camino más corto, que ya lo descubrieron ustedes, y ya está. Comentarios, gente. Perfecto, Eric. Seguimos. Problema 3. Problema número 3. Si la partícula realiza un MCU con una rapidez angular de pi radianes por segundo, determine la longitud de arco en 10 segundos. ¿Observa? Yo quiero saber cuál es la longitud de arco, o sea, el arco S, cuando pasó un tiempo de 10 segundos. Y aquí te dan un dato interesante, que pi es el famoso 3.14. Muy bien. Vamos a calcular el arco después de 10 segundos a partir de los datos que tenemos. Muy bien, gente, voy a exagerar aquí la figura un poquito. Vamos a imaginarnos que la pelotita sale de este punto y va a llegar a este puntito. ¿En qué tiempo, profe? En tiempo de 10 segundos. Es lo que nos dice el problema. ¿Con qué velocidad angular? Aquí la velocidad angular, según el problema, es pi radianes por segundo. Perfecto. Eso es lo que nos dan como dato. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuál es la longitud de arco? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuál es la longitud de arco? Perfecto. Muy bien, gente. En este problema, ¿yo tengo el ángulo central? No, no tenemos el ángulo central. ¿Cómo podemos calcular el arco a partir de la velocidad angular? El tiempo. Y por cierto, esto es el radio. ¿Y el radio? ¿Cómo lo calculamos, gente? Vamos para nuestras formulillas. A ver, gente. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos? Profe, yo no sé nada. ¿Cómo, gente? No sabemos nada. Aquí están las relaciones. A ver. A ver, gente. El arco. Queremos saber el arco. El arco yo lo puedo escribir en función de... Aquí lo tenemos. La velocidad tangencial multiplicado por el tiempo. ¿Correcto? Velocidad tangencial multiplicado por el tiempo. Perfecto. Pero yo no tengo la velocidad tangencial. En vez tenemos la velocidad angular. Ahora vamos a regresar aquí. Nosotros sabemos qué cosa. Sabemos que el arco, la fórmula que acabamos de usar en el problema anterior, el arco es igual el ángulo por el radio. Observa la jugada que voy a hacer. Observa la jugadita. Oye, yo lo voy a dividir entre el tiempo a la izquierda y a la derecha. ¿Se puede hacer eso, profe? Sí se puede. No lo vayas a simplificar. No vayas a simplificar el tiempo. Estamos haciendo esto, es un artificio. ¿Verdad? ¿Qué se llama arco entre el tiempo? Eso se llama velocidad tangencial. ¿Y cómo se llama ángulo entre el tiempo? Se llama velocidad angular multiplicado por el radio. Por lo tanto, gente, disculpa, grábate bien esta. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Vamos a reemplazarlo aquí. Nosotros queremos el arco. El arco va a ser igual. El arco desde A hasta B. Desde A hasta B. Va a ser igual a la velocidad tangencial, que es esto, el producto de la velocidad angular por el radio, multiplicado por el tiempo. Y ya está. Muy bien. ¿La velocidad angular lo tenemos? Sí. ¿El tiempo lo tenemos? Sí. ¿El radio lo tenemos? Sí. Por lo tanto, al final de tu vida, vamos a calcular el arco. Velocidad angular es el pi multiplicado por el radio, vale 10, multiplicado por el tiempo, que también vale 10, el número de mi camiseta de fútbol. En unidad, en el sistema internacional, metros. Por lo tanto, ¿cuánto vale el arco? A ver, veamos. 10 por 10 es 100, ¿verdad? 100 pi. Profe, no hay respuesta, claro. ¿Por qué? Porque aquí el problema te está pidiendo que hagas esta aproximación del pi. Profe, ¿cuánto vale el pi? 3.14. Aquí el problema te especifica. Por lo tanto, en vez de escribir la letra pi,
Coloco ahí su valor numérico, 3.14. Y metros. ¿Cuánto sería entonces el arco desde A hasta B? A ver, dímelo. 314 metros. Ahí está. Perfecto, gente. Ahí está. Tenemos el arco. Esta fórmula que acabamos de deducir, esta fórmula es recontra útil. Y ya vas a ver por qué. ¿Ok? Hasta aquí comentarios. Antes que me olvide, déjame marcarlo. D de dinner. ¿Todo bien, chicos? Eric. W se llama velocidad angular. Este W es velocidad angular. Aquí rapidez angular, su módulo. Velocidad angular es el nombre. La letra griega se llama omega. ¿Ok? Aquí en física ese omega es llamado velocidad angular. Pero su letra, como una letra griega, es omega. Ok, seguimos entonces. Problema 4. Te dije que usaríamos esta relación. Por lo tanto ya vamos a llevarla. Ahí llévala, profe, llévala. Ahí está, la llevamos. Ahí está. Muy bien. Problema 4. Esto nos conduce al problema número 4. Observa ahí, si el disco A, ¿cuál disco? El A. Rota con rapidez angular constante de 20 radianes por segundo. Rapidez angular de A. Determina la rapidez angular del disco B. Nos piden hallar cuál es la rapidez angular del disco B. A ver, gente, déjame exagerarlo aquí. Y tenemos un problema en el caso de transmisión de movimientos. A ver, recordamos aquí la teoría. Cuando tenemos la transmisión de movimientos, ¿qué es lo que se cumple? Punto de tangencia. Tenemos esta gráfica, ¿verdad? En el problema. ¿Qué se va a cumplir? Que sus velocidades tangenciales son iguales. Por lo tanto, vamos a llevar esta relación. Oye, discos tangentes. Punto de tangencia en común, ahí está el punto de tangencia. Ahí como que se tocan, se besan esos dos discos. Oye, queremos saber cuál es la velocidad angular del disco B. O sea, omega de B. Esa es nuestra incógnita. Y como dato, la velocidad angular de A es 20 radianes por segundo. Vamos a escribirlo aquí. Muy bien. A partir del gráfico te das cuenta que esto es el radio de A. 2 metros. Y por aquí te dan el radio de B. El doble, 4 metros. Perfecto, gente. Oye, lo que se cumple aquí es que sus velocidades tangenciales, tanto del disco de A como el disco B, son iguales. Oye, pero ¿qué es igual a velocidad tangencial? Observa aquí la relación que acabamos de deducir. ¿A qué es igual? Velocidad angular por el radio. Para A, ¿cómo sería? Siguiendo esta fórmula, para el disco A sería velocidad angular de A por el radio de A. Y para B, la misma historia. Velocidad angular de B por el radio de B. Profe, ¿y ahí qué hacemos? Reemplazamos. Oye, la velocidad angular de A, aquí está, 20. Por, ¿cuál es el radio de A? 2. Y esto es igual, velocidad angular de B, yo no sé, es lo que me piden calcular. Y eso multiplicado por el radio de B, que vale 4. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería la velocidad angular de B? A ver, dímelo. A ver, gente, ayúdame, tú también trabajas, pues no te pases. Aquí, ¿cuánto sería la velocidad angular de B? El 4 que está multiplicando pasaría a dividir. 10. Perfecto, perfecto. 10 radianes por segundo. Y ya está. Se acabó el problema. Hay un caso de transmisión de movimientos. Respuesta, a ver, antes que me olvide, respuesta, Boro. Ahí está. B do Brasil. Al propósito, 7 de septiembre, día de la independencia aquí de Brasil, de los portugueses. Bien, gente, entonces seguimos. Ahí tenemos el problema 4 resuelto.
Problema 5, otro ejemplo aquí de transmisión de movimientos. Se parece ahí a la transmisión de movimiento de, de las catalinas y la cadena y la aplicación a la bicicleta. Creo que María tiene su bicicleta, ¿verdad? María, ¿estás ahí? ¿Todavía tienes tu bicicleta? ¿Ya la vendiste? Con este problema ya puedes entender ahí cómo es que funciona la transmisión de movimientos. Ok, gente, a ver. Dos poleas rotan conectadas por una faja. Aquí tenemos las dos poleas. Si el punto B, ¿dónde está el punto B? Está por aquí, representando aquí la polea de la derecha. Realiza un MCU con rapidez angular, ese es el dato de B, de 32 radianes por segundo. Determine la rapidez tangencial del punto P. Ojo, me piden rapidez tangencial. A ver, gente, muy bien, muy bien. Déjame exagerar aquí la figura y vamos a analizar. ¿Qué datos me dan? Me dan la rapidez aquí angular de B. Esto es igual a ¿cuánto? 32 radianes por segundo, según el problema. Y me piden hallar la velocidad tangencial. Eso es lo que nos piden calcular. Del punto P. Clásico, transmisión de movimientos. Tenemos aquí el caso 2. ¿Qué es lo que se cumple en este caso? Se cumple que las velocidades tangenciales son iguales. Semejante al problema anterior, por lo tanto traemos lo mismo del problema anterior. Velocidades tangenciales iguales, pero aquí es B y aquí es P. Por lo tanto voy a cambiar esto y le ponemos la velocidad tangencial de P va a ser igual a la velocidad tangencial de B. Y también, como les dije, traemos nuestra formulita que deducimos. La velocidad tangencial es la velocidad angular veces el radio. Muy bien, gente, yo quiero saber cuánto es la velocidad tangencial de aquí del punto P, de esta polea P. ¿Qué conocemos? Conocemos la velocidad angular de B, conocemos el radio de B y conocemos el radio de P. Ok, quiero saber la velocidad tangencial de P. Gente, por esta fórmula, la velocidad tangencial de B sería velocidad angular de B por el radio de B. A ver, ese B está un poco raro. Ahí está. Oye, la velocidad angular de B lo tengo aquí y el radio de B está en la figura, por lo tanto vamos a reemplazarlo. Velocidad angular es 32 multiplicado por el radio de B, que vale 1. A ver, no te esfuerces. ¿Cuánto sería la velocidad tangencial de B? 32, muy bien, Franco, muy bien. Ahí está, Franco. Fatal. Él sabe la tabla del 1. Unidad, metros por segundo. ¿Verdad? Ahí está. Fatal, Franco, ahí. Respuesta, boro. Comentarios, chicos. ¿Todo bien? Bacán. Seguimos entonces, seguimos. Siguiente problema. Problema 6. Problema número 6. Si el disco mostrado realiza un MCU, este disco que realiza un MCU, con una rapidez angular de 100 radianes por segundo, determine la rapidez tangencial del punto B. A ver, vamos a exagerar aquí la figura. Ahí está. Oye, la velocidad angular de este disco, el problema te dice que vale 100 radianes por segundo. Y yo quiero saber qué cosa, la velocidad tangencial del punto B. Esta velocidad tangencial. Perfecto. Bueno, en el gráfico aquí nos están dando el radio, que es 10 centímetros. Cuidado aquí con las unidades de la respuesta que está en metros por segundo. Por lo tanto, estos centímetros tienen que llevarse a metros. ¿Qué es lo que me piden? La velocidad tangencial. ¿Y aquí es igual a la velocidad tangencial, gente? Usamos ahí la misma fórmula que hemos deducido en el problema anterior.
¿A qué es igual? Velocidad tangencial angular por el radio. Oye, ¿la velocidad angular lo tengo? Sí. ¿El radio también? Sí. ¿Qué hacemos? Solo alegría y felicidad, ¿verdad? Reemplazar. A ver, 100. La velocidad angular, radianes por segundo, multiplicado por el radio que vale 10 centímetros. Perfecto. Por lo tanto, la velocidad tangencial sería, ¿cuánto es 100 por 10? 1000. Aquí en unidades, centímetros por segundo. Estos radianes, gente, esos radianes la verdad es como si fuera un adorno, para referirse que esto es unidad de ángulo en radianes. Cuando radian multiplica el centímetro, vamos a decir entre comillas, y no piensen mal como que se lo comen, o sea, eh, lo absorbe, mejor, suena mejor, lo absorbe. ¿Ok? Radianes es como de adorno, así como algunos, así como, solo para decir, oye, eso es ángulo. Perfecto. Profe, no hay respuesta. Claro, está aquí en centímetros por segundo y la alternativa en metros por segundo. Oye, ¿cómo llevamos centímetros a metros? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cómo llevar centímetro a metro? Voy a hacer esta jugada, gente. Voy a hacer esta jugadita. Oye, este es 1000. Yo lo voy a separar como 10 por 100. ¿Por qué hace eso, profesor? Calma, calma. Aquí el por segundo no te olvides. Oye, ¿quién es 100 centímetros? Un metro. Perfecto, Eric. Esto es un metro. O sea, en vez de escribir 100 centímetros, colócale ahí el un metro. Por lo tanto, te va a quedar 10 por 1, Franco, 10 por 1, ahí está, metros por segundo. Exacto. ¿Correcto, gente? Está Franco, es un... Claro, si tú ya sabías que un metro es 100 centímetros, al ojo también podrías hacerlo. Exactamente, Franco. Pero ya sabes ahora que un metro es 100 centímetros. Grábatelo bien ahí en tu cabeza. Respuesta, exacto. Respuesta A de avionazo. Avionazo. Comentarios, chicos. Todo claro, todo claro. A ver, seguimos. Este problema 7 parece el problema anterior, pero no es. ¿Cómo, profe? A ver, ¿qué nos dice el problema 7? Estamos llegando al final, gente, resista. El disco mostrado rota con una velocidad angular constante. Determine la rapidez tangencial de un punto B. No está el punto B, pero aquí el problema informa que este punto se ubica a un metro de su eje de rotación. A un metro. A ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué, profe? ¿Cómo imaginas el problema? A ver, veamos. El punto A está en el extremo, en el borde aquí del disco. El punto B nos dice que está a un metro del eje. ¿Cuál es el eje, profe? Aquí está el eje, el centro. Un metro, más o menos por aquí. Quiere decir que B está aquí. Voy a representar el punto B con este puntito de rojo. ¿Cuál sería la trayectoria que sigue este puntito de rojo? A ver, parece que está muy pequeño. Ahí está. Mejor. ¿Cuál sería la trayectoria de ese punto B? A un metro del eje que está aquí. Ahora vamos a completar esa trayectoria. Para esto vamos a traer aquí una... Yo no puedo dibujarlo ahí con mano alzada, lo que es a mano. El mouse, gente, el mouse tiene un problema. El mouse se tiembla. Ahí está. Supongamos que estoy completando aquí la trayectoria que sigue el punto B. ¿Lo ves o no lo ves? ¿Ok? Ahí está la trayectoria que sigue el punto B. Perfecto. Oye, ¿te das cuenta que cuando escribí la trayectoria, lo que resulta es como si fueran dos discos que son concéntricos? O sea, tienen el mismo centro.
Yo quiero saber cuál es la rapidez tangencial de este punto. ¿Cuánto vale esta rapidez tangencial? Vamos a llamarle dB. Y bueno, aquí como el dato del problema, rapidez tangencial de A. ¿Qué más tenemos como dato? Los radios. A ver, vamos a especificar aquí los radios. Este sería el radio de B. Y esto sería el radio de A. ¿Cuánto es el radio de B? Observa ahí, 1 metro. Vamos a llamarle radio de B, 1 metro. ¿Y cuánto sería el radio de A? Sería toda la longitud, ¿verdad? 3 metros. Muy bien, gente. Clásico caso. Transmisión de movimiento de discos concéntricos. ¿Qué es lo que se cumple? Que sus velocidades angulares son iguales. Por lo tanto, llevamos esto. Lo llevamos, es lo que se va a cumplir, velocidades angulares iguales. Oye, ¿pero qué es igual a velocidad angular? De nuevo, gente, como les dije y como les prometí, esta fórmula recontra útil, muy usada, muy conocida entre las personas que lo conocen. Pocos en Perú conocen esta fórmula. Oye, a partir de esta relación, yo voy a despejar la velocidad angular. El radio pasa a dividir. Entonces tienes velocidad tangencial dividido entre el radio. Por lo tanto, esta es la forma que vamos a usar en este problema. Para A, ¿cómo sería usando esta fórmula? Para A sería velocidad tangencial de A sobre el radio de A. Para B, ¿cómo sería? Velocidad tangencial de B sobre el radio de B. Perfecto. Profe, y ahí reemplazamos los datos. Oye, ¿cuánto es la velocidad tangencial de A? Aquí el problema te lo da. Aquí aparece chiquitito, ¿no? 60 metros por segundo. Ponle ahí 60 metros por segundo arriba. ¿Cuánto es el radio de A? A partir del gráfico, 3 metros. Velocidad tangencial de B, profe, es lo que me pide. Ponle ahí. Dividido entre el radio de B, que vale 1. Por lo tanto, ¿cuánto sería la velocidad tangencial de B? A ver, el 1 pasa a multiplicar, Franco. Ahí está. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está. 20 metros por segundo. Ahí está nuestro amigo Franco ayudándonos con la tabla del 1. Comentarios, chicos. Respuesta aquí, borazo. ¿Todo bien, gente? Muy bien, chicos. Entonces no sé si hay tiempo para uno más. Déjame ver. Si hay tiempo. Ya, entonces vamos uno más. A ver, uno más. Problema 8. Una partícula realiza un movimiento circunferencial uniforme con esta rapidez. Pi sobre 12 radianes por segundo. Y el radio, 2,5 metros. La pregunta es, ¿en qué intervalo de tiempo, en segundos, la partícula realiza 7 vueltas completas? ¿Cómo, profe, 7 vueltas completas? A ver, ¿cómo nos imaginamos este problema? Vamos a traer aquí una trayectoria circular y vamos a analizar el problemilla. Ahí tenemos. Ahora vamos a pensar que este sea el centro. Por aquí sale la pelotita. Y vamos a imaginarnos que después de 7 vueltas, esta pelotita ha recorrido un ángulo central θ. Parte de este punto que yo lo voy a llamar A. Recorre toda esta trayectoria y llega hasta el punto B. Ahí está. La velocidad angular, el problema te lo da, que es pi sobre 12 radianes por segundo. Y el radio, 2,5 metros. Ahí están los datos. La pregunta es, ¿qué tiempo? ¿Cuál es el intervalo de tiempo? En segundos, que emplea la partícula para realizar 7 vueltas completas. 7 vueltas completas. A ver, gente, recordamos aquí en la parte teórica. ¿Cómo así, profe, 7 vueltas?
¿Se acuerdan que les comenté que una revolución, o también llamada vuelta, es 2pi radianes? ¿Verdad? Oye, si son 7 revoluciones o vueltas, ¿cuántos radianes o cuántos aquí en radianes serían 7 vueltas? A ver, gente, piensa conmigo. Una revolución, 2pi. 2 sería el doble. Profe, si son 5 revoluciones, sería por 5, 10pi. Si son 7, ¿cuánto sería si son 7? Fácil, gente. Simplemente multiplican por 7, pues. Por 7 aquí a la izquierda y por 7 a la derecha. Oye, por 7, 2 por 7, 14 pi radianes. Y esto es el ángulo. Oye, en 7 vueltas o revoluciones tenemos un ángulo central de 14 pi radianes. Correcto. Con esto ya podemos resolver nuestro problema. ¿Que ya, profe? Claro. ¿Por qué? Como me piden el intervalo de tiempo, yo conozco el ángulo, conozco la velocidad angular. A partir de nuestra ley aquí, podemos calcular el tiempo. Vamos a llevar nuestra ley. Despejamos el tiempo, gente. A ver, despéjalo. Tiempo. Despéjalo. En la velocidad angular pasaría a dividir. O si quieres, vamos a reemplazarlo ahí mejor. Para no hacernos un mundo. A ver, vamos a reemplazar. El ángulo es 14 pi. Ahí está. La velocidad angular es pi sobre 12. Multiplicado por el tiempo que queremos calcular. A ver, ¿qué hacemos aquí? Cortamos el pi. ¿Cómo, profe? ¿Qué es eso, gente? Se lo volamos, ¿verdad? Te quedas sin nada. Oye, el 12 que está dividiendo pasaría a multiplicar. ¿Qué es eso, gente? A ver, esfuérzate. A ver, Franco, ya. Ahí está. Ahí está. Franco no solamente sale en la tabla del 1, también sale en la tabla del 14, del 2 y de todos. 168 segundos. Y ya está. Ya tenemos nuestro tiempo. Respuesta. A ver, 168, ¿dónde está? Aquí está. Estamos confiando ahí en la respuesta de Franco. ¿Todo el mundo de acuerdo con Franco? Sí, sí. Ok, Eric. Muy bien, chicos. Aquí nos quedamos.